¿Dónde te informaste? En las redes sociales de la W. La W, la nueva tendencia. 7:09 a.m. Hacemos un contacto nacional. Nos acompaña el economista Mauro Tejada. Él fue un exfuncionario del Servicio de Rentas Internas, tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito tributario nacional y de fiscalización internacional. En el SRI se desempeñó como subdirector general, director nacional de grandes contribuyentes y director nacional de control tributario. Bienvenido, Mauro, a este espacio informativo de la W. Queremos hablar con usted algo que es importante transmitir a la población ecuatoriana ahora que estamos en plena campaña electoral y que tiene que la población tomar decisiones importantes frente a quién será el mandatario que esté durante los 4 años siguientes al frente del manejo económico y tributario del país. Usted trabaja también en esta parte tributaria. ¿Qué es lo que ha visto? ¿Qué es lo que ha observado sobre las propuestas que tienen los candidatos? Yo creo que hay un asunto importante, hablar sobre el tema fiscal y sobre la situación económica, que esta es la parte más fundamental que tiene el país. Mauro, bienvenido, buenos días. Rubén, qué gusto, muchísimas gracias por la invitación. Y pues sí, como usted menciona, en realidad el debate nos dejó algunas perlas justamente relacionadas con el tema económico y con el tema tributario. Solamente para que la ciudadanía y los radioescuchas un poco nos puedan seguir respecto de los números y cómo el tema impositivo, los impuestos, tienen una incidencia importante en el presupuesto general del Estado. Presupuesto que básicamente es establecer cuáles son esos ingresos y cuáles son esos egresos que tiene el gobierno, que tiene el Estado como tal. En este año que cerramos 2024, el Servicio de Rentas Internas ha recaudado aproximadamente 20.000 millones de dólares, lo que representa alrededor del 52% del presupuesto general del Estado, y lo que implica evidentemente que definición y decisión que se tome respecto del rubro impositivo va a tener consecuencias importantes en el presupuesto general del Estado. Y yo decía, ¿no es cierto?, al inicio, unas perlas en el debate, ¿no es cierto?, donde el tema impositivo del IVA, sobre todo, la carga impositiva del 15% que se encuentra en este momento, algunos candidatos señalaban que lo iban a bajar al 8%, que lo querían bajar al 10%, otros al 12%, sin conocer que detrás de estas definiciones evidentemente tiene que haber una definición y una posición legislativa. Recordemos que en este momento la norma establece que el IVA se encuentra en el 13%, siendo potestativo para el gobierno de turno poder incrementarlo hasta el 15%. Entonces, cualquier variación, cualquier distorsión en el tema impositivo, hablando del IVA como tal, va a tener consecuencias importantes, por supuesto, dentro del presupuesto general del Estado, y en atención a eso, los recursos que van a llegar al gobierno, que van a llegar al Estado, se van a mermar. En este momento, Rubén, solamente por estos 3 puntos porcentuales de IVA, desde el mes de abril hasta el mes de diciembre, el Servicio de Rentas Internas ha recaudado alrededor de 1.350 millones, solamente por este lapso, ¿no? Sin embargo, digamos, haciendo una previsión de lo que pasaría en el año 2025, aproximadamente 1.900 millones será lo que se recaude exclusivamente por los 3 puntos porcentuales de IVA. ¿Qué pasaría, no es cierto, si en atención a lo que mencionaban algunos de los candidatos, disminuimos estos 3 puntos porcentuales? Vamos a suponer que lo pueden hacer. La pregunta del millón sería para estos candidatos, ¿cómo van a poder suplir esos valores? Porque son alrededor de casi 2.000 millones que el Estado, el gobierno, no va a poder tenerlos, y en atención a eso no va a poder financiar sueldos de los médicos, de policías, de militares y de todo el aparataje estatal. Entonces, como usted mencionaba, hay que ser muy responsables detrás de las cifras que se manejan y cómo la ciudadanía debe advertir eso también. A ver, sobre esta parte, es complejo que a veces la población entienda, pero es fácil salir a decir muchas cosas. Yo digo, al IVA la han puesto como el ascensor, en el sub y baja los candidatos políticos. Y vemos, yo digo con profunda preocupación, quienes entendemos un poquito de la parte económica, con mucha facilidad dicen, vamos a bajar a esto, hacemos este otro, tiene que bajarse el IVA.
Yo creo que si es que se toman decisiones a nivel de gobierno y se hacen análisis económicos y cuando se incrementó el IVA era porque realmente la situación económica del país no venía tan bien, no estaba caminando bien, Mauro. Y esto obligó a que cualquier presidente sabe que esto tiene una situación nada buena para cualquier mandatario porque esto se refleja en votos posteriormente. Hay una pérdida de votos en esto no es nada bueno. Y es muy fácil salir a decir yo bajo al 10%, bajo al 8%, y en fin, a decir un montón de cosas, pero usted hace un análisis correcto cuando dice, parte de los ingresos del Estado son la situación tributaria, que esto más o menos significa alrededor del 50% en el presupuesto general del Estado. Quitarle recursos le pone un estado agónico al país, Mauro. Por supuesto, Rubén. Mire que en enero del 2024 la caja fiscal se encontraba en alrededor de 60 millones de dólares, Rubén. Una cifra realmente espantosa, pasmosa, que a cualquier ministro de Economía, de Finanzas, evidentemente le tocaba generar gestión importante para poder recuperar esa caja fiscal. Recordemos que en ese momento justamente el Servicio de Rentas Internas estableció la posibilidad de esto que se denomina las autorretenciones para los grandes contribuyentes. Y es una cifra prometedora. En este momento, solamente por ese rubro, el Servicio de Rentas Internas ha recaudado alrededor de 1.500 millones, que un poco alivianó justamente esta caja fiscal y en atención a eso se pudo pagar a proveedores, el sueldo del aparataje burocrático y todo lo demás. Sin embargo, ¿no es cierto? Como yo decía, el ministro tuvo que gestionar, y de hecho el ministro Juan Carlos Vega es de Cuenca, así que me parece que hizo una gestión oportuna justamente para poder incrementar esa caja fiscal. Pero como usted menciona, el tema del IVA, que se volvió lastimosamente en el debate como la panacea y la solución para poder captar votos, porque en realidad no había un análisis técnico detrás, pues lastimosamente podría llevar, ¿no es cierto?, nuevamente a este escenario inicial que tuvimos en enero del 2024. Así que el tema del manejo impositivo no tiene que ser y no debe ser utilizado justamente para obtención de votos, ni mucho menos. Tenemos que salir de ese concepto. Los economistas tenemos esta teoría económica de la FER, que es básicamente el decir que por una tasa impositiva el Estado va a tener recaudación, pero cuando bajamos esa tasa impositiva, esa recaudación va a mermar. Entonces, establecer un promedio, una tasa impositiva de impuesto a la renta, de IVA o cualquier tipo de impuesto que eventualmente pueda sustentar las finanzas del gobierno es sumamente importante. Pero estas baratijas, perdón que utilice esta palabra, lastimosamente llevan, uno, a confusión del ciudadano, dos, a no prever, ¿no es cierto?, cuáles van a ser las consecuencias en la economía y detrás de eso los efectos en proveedores, aparataje estatal, sueldos y salarios de los servidores públicos y evidentemente confunden. Así que creo que la responsabilidad de aquellas personas que estamos con un poquito de conocimiento vinculados al tema económico, financiero y tributario es, ¿no es cierto?, establecer estos conceptos claros para que la ciudadanía pueda tener elementos sobre los cuales decidir de manera correcta, Rubén. Otras cosas que hemos escuchado y precisamente usted es nuestro invitado para darnos luces sobre estas partes, es el asunto de decir a uno de los candidatos, Escala, por ejemplo, es lo que decía que el país se pone bien solamente recaudado lo que no pagan los grandes contribuyentes en el Ecuador. Con esto solventaríamos todos los problemas económicos que tiene el Ecuador. Hay un tema, por ejemplo, que no se aborda, el pago de la deuda externa. Simple y llanamente escuchamos con mucha facilidad decir, hay que parar el tema de la deuda externa. El asunto es cuánto ha ayudado la inyección económica que ponen también estos créditos que han dado oxígeno en estos últimos años, le han venido dando oxígeno al país en estos últimos años. Decir, por ejemplo, no pagamos la deuda externa, nos pondría en una situación compleja, difícil al país. Este es otro panorama que hay que contarle la verdad al pueblo ecuatoriano. Es verdad, Rubén, yo siempre hago alusión a que el Estado y el gobierno, evidentemente como este administrador del Estado, tenemos que hacerle un símil a lo que pasa en el hogar, a lo que pasa en nuestra casa.
Yo no puedo decirle si tengo una deuda con el banco o con cualquier entidad financiera que voy a pagar, que voy a parar, perdón, mis pagos. Evidentemente eso me va a complicar a futuro, porque ninguna institución, cuando después o de manera posterior tenga la necesidad de recursos, me va a prestar dinero. Evidentemente porque soy, ¿no es cierto?, una persona que no ha cumplido cabalmente sus obligaciones y no voy a ser sujeto de crédito. Lo mismo le ocurre al gobierno. Si para, ¿no es cierto?, se pone en moratoria respecto de esas obligaciones que tiene de la deuda externa, le va a pasar lo mismo. Y por último, si hay alguien que eventualmente le va a prestar dinero, ese crédito se vuelve demasiado caro. Entonces, también son temas que lastimosamente son discursos que ya han venido por más de 20, 25 años y si fuese la solución ya lo hubiera hecho alguien, pues, querido Rubén, pero desde la evaluación técnica, no solamente económica, sino también financiera, evidentemente corresponde a una posición que no tiene sustento ni técnico, ni legal, ni financiero. Mire, Rubén, yo digo, y siempre lo menciono en cada una de las entrevistas que tengo, hay elementos que el gobierno, ¿no es cierto?, tiene que establecer justamente como hoja de ruta. El tema de la institucionalidad. Cuando usted tiene institucionalidad, todo, absolutamente todo, de manera, digamos, estructurada, se va dando automáticamente. ¿Qué pasa si usted tiene un ente gubernamental institucionalmente fuerte, robusto? Eso implica que la persona que está afuera, el inversionista, el emprendedor, que quiere regresar a ver un país en donde inyectar dinero, ¿no es cierto?, le va a generar toda la seguridad y toda la certeza para que ese dinero, ¿no es cierto?, tenga una inversión y tenga un excelente retorno. Pero cuando empezamos a establecer elementos y componentes justamente relacionados con estas baratijas, como yo le denomino, lastimosamente no tenemos esa posibilidad hacia afuera. Perú, ¿no es cierto?, que está muy cerca de Azuay, de la provincia de Loja, en el año 2024 cerró con aproximadamente 15.000 millones de inversión extranjera directa, Rubén. Ecuador, en el año 2024, las cifras prevén que cerremos en alrededor de 150 millones, con una disminución del 54% respecto de lo que pasó en el año 2023. Y todo está abastecido no por el tema impositivo, no porque tengamos una carga tributaria alta, importante, deficiente inclusive, ¿no es cierto?, en atención a que estas puedan ser altas, sino más bien por el hecho de que no tenemos seguridad ni certeza jurídica. Mucho escuchamos respecto de este concepto, ¿no es cierto?, la seguridad y la certeza jurídica. Sin embargo, si lo aterrizamos en la práctica, lo único que necesitamos es que el sistema judicial sea eficiente, sea rápido, que no tengan que vender sentencias, que el juez no tenga miedo respecto de que si tiene que decidir en ley, en derecho, ¿no es cierto?, le va a pasar algo. Si podemos estructurar institucionalmente y darle toda la factibilidad, perdón, a esta institución para que pueda proceder de manera técnica, de manera correcta, de manera eficiente y oportuna, créame que cualquiera va a venir a invertir. Es así de fácil. Le pasó a Perú con 15.000 millones de dólares, le está pasando a Colombia con 17.000 millones de dólares y nosotros que estamos en este sándwich con 150 millones de dólares de inversión extranjera directa. Entonces, la seguridad, la certeza jurídica relacionada con esta institucionalidad como gobierno, como Estado, ni siquiera como gobierno, Rubén, porque el gobierno es pasajero. Hoy vendrá uno, mañana vendrá otro. La institucionalidad del Estado. Me parece que por ahí es uno de los elementos que hay que trabajar de manera oportuna. Creo que es muy frío las cifras que nos da usted, mirando a Perú y a Ecuador y a Colombia. Es pírrica la inversión que viene de afuera. ¿Cuánto juega en esto el papel que tiene el país para vender los incentivos a la inversión, como usted bien dice, el riesgo país? De alguna manera se ha equilibrado. Han bajado puntos porque estábamos con un riesgo país extremadamente alto. Bueno, riesgo país cerró, se prevé en aproximadamente 1.000 puntos y el efecto práctico del riesgo país es el acceso al crédito hacia afuera, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos va a costar ese dinero? La tasa financiera respecto de el costo del dinero como tal. Eso es básicamente el efecto que va a tener
el riesgo país. Y también, evidentemente, la evaluación que puede hacer un inversionista afuera. Pero el inversionista no se queda exclusivamente en cuánto está el riesgo país, sino se queda en toda la evaluación estructural que puede hacer del lugar en donde va a inyectar ese dinero. Y aunque pareciese un tema conceptual, en el fondo, Rubén, es darle seguridad y certeza de esa inversión, ¿no es cierto?, en atención justamente a la institucionalidad que podemos tener. Entonces, esa institucionalidad que no solamente está relacionado con el tema técnico que puede tener la entidad, con los funcionarios que puede tener, sino también en cómo, ¿no es cierto?, a partir de ahí, todos los agentes conocedores de A o B tema podemos influir o pueden influir en generar, ¿no es cierto?, nuevos componentes y mejores componentes. Y ahí es importantísimo, Rubén, y yo también siempre lo menciono y ya soy hasta cansón en eso. Yo creo que es el momento de arrimar el hombro y no quedarnos en la tecla de X, no quedarnos en la tecla de Instagram y de las redes sociales. Los que conocemos de algún tema, los que somos conocedores de alguna temática, las personas de la universidad, de la ciencia, de la tecnología, de la educación, me parece que es el momento oportuno para poder sumar y en atención a eso, pues establecer cuál es la línea de acción que se debe tener. Entonces, me parece que eso también es importantísimo. En este momento, la academia, ¿no es cierto?, la gente generadora de conocimiento tiene que sentarse y establecer una hoja de ruta y complementar gobierno, el sistema educativo, el sistema productivo y armar un clúster de tal manera que pensemos en un país a futuro. Si solo nos quedamos, ¿no es cierto?, en la retórica, en hablar y escribir, ¿no es cierto?, en redes sociales y no actuamos, me parece que si de aquí a 10 años volvemos a sentarnos a conversar, Rubén, créanme que probablemente, seguramente, no ha cambiado nada. Me parece que ahí está justamente el elemento que debe darse clic y al final del día tener los efectos que queremos. Es el país que le vamos a dejar a nuestros hijos, Rubén. Así es, comparto plenamente lo que hemos analizado. El tiempo se nos vuelve corto e ingrato, pero quiero comprometerle, Mauro, a tener la próxima semana una nueva entrevista con usted. Creo que se me quedan algunos puntos por tratar que son vitales. Usted tocó algo que me parece interesantísimo. ¿Qué pasa con la academia? ¿Qué está jugando? ¿Qué papel juega la academia? ¿Por qué no ha sido crítica la academia, que tiene un bagaje de profesionales muy importantes que no han cuestionado, por ejemplo, tanto baratijo de ofertas que están haciendo en el país, que son irresponsables, que no están apegados a una realidad y que confunden a un electorado? Me comprometo para la semana entrante, Mauro, a abordar algunos temas más que se me quedan en agenda. Le agradezco a usted por haber estado en la W. Rubén, muchas gracias y un buen día para todos. Gracias. Ha sido el economista Mauro Tejada, invitado de la W. Creo que ha sido muy importante, ¿no? Las cifras son frías. Miren usted, nada más me quedo con este punto que él acaba de decir. 15,000 millones cierra el año 2024 en inversión el país peruano. En el norte, el país colombiano tiene 17,000 millones en inversión. ¿Qué es lo que pasó en el Ecuador? 150 millones. O sea, la diferencia es astronómica. Y yo creo que marcan incluso todo este tema de un panorama político, el tema tributario, el tema económico, los manejos de estos dos países, que no están distantes. El uno está al norte y el otro está al sur. ¿Por qué nosotros no podemos entrar también en una inyección de poder darle otra realidad a la población ecuatoriana y buscar más inversión? Que esto lo que va a generar es mucho más trabajo en el país. Yo creo que son temas de política pública que deben implementarse en el país. Vamos a hacer una pausa, 7:28. Publicidad. El agua es vital para seguir viviendo en este planeta. Más del 40% de energía de